Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por un día más de vida que Él nos da para que nosotros podamos seguir estudiando su preciosa palabra y podamos sustraer enseñanza de cada tema devocional que estamos haciendo, y que sea Dios quien vaya ayudándonos a moldear nuestras vidas, nuestra forma de andar, de conducirnos, de modo que podamos llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios. Estamos estudiando algunos mensajes. Ya hemos estudiado 4 mensajes a 4 iglesias diferentes, ¿no? En Apocalipsis capítulo 2 hemos visto el mensaje de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, y hoy vamos a ver lo que es el mensaje de la iglesia en Sardis. Amén. Y estoy en el capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dios nos ayude en este momento a entender su palabra. Amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora nuestro Señor Jesucristo, quien está mandando a Juan a escribir esta carta, se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, ¿no? Hablando de los 7 espíritus de Dios, no es que haya 7 espíritus santos, sino que en el contexto que se escribe, la palabra 7 significa perfección o totalidad. Está hablando de un solo espíritu, está hablando del Espíritu Santo de Dios en su perfección, en su totalidad. Aquí cuando se menciona el número 7, ¿no? Así se presenta el Señor Jesucristo. Y las 7 estrellas, dice esto, ¿no? Hablando de las 7 estrellas, está hablando de las iglesias, ¿no? Las 7 iglesias que se encuentran aquí, pero también representada el número 7 en la totalidad de todas las iglesias existentes en ese tiempo y en este tiempo, hablando de todas las iglesias. Ahora, Él tiene las 7 estrellas en sus manos. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas. Qué bueno saber que Dios tiene a la iglesia en sus manos. Qué bueno saber que la iglesia no está en las manos de un ser humano, no está en las manos de un líder, está en las manos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y darle gracias a Dios, que Dios sea el Señor, el Rey de la iglesia, el dueño de la iglesia, y tiene a la iglesia en sus manos. Entonces tú y yo podemos estar contentos y seguros de que Dios tiene el control de todo lo que pasa en su iglesia, en su pueblo, y tiene conocimiento de todo lo que pasa con su pueblo. Amén. Dice nuevamente, como dice a todas las iglesias: yo conozco tus obras. Dios conoce la obra de la iglesia, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia de la apariencia, la iglesia moribunda, la iglesia que tenía apariencia de estar viva, pero dice la Biblia, pero estás muerto, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Sigamos leyendo el versículo 2. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. La iglesia es una iglesia que se sostiene por la palabra de Dios. Es una iglesia que se sostiene a través de la oración. Es una iglesia que se sostiene a través del servicio, a través del amor unos por otros, a través de la fe. ¿Qué cosas habían muerto en esta iglesia? ¿Qué había muerto en esta iglesia que ya era una iglesia de apariencia, una iglesia vive a través de la evangelización, de la palabra, de la oración, de la adoración, a través de la comunión unos con otros, a través del servicio? Pero ¿qué estaba muriendo en esta iglesia que ya no era agradable a los ojos de Dios? Era una iglesia que decía que estaba viva, pero que estaba muerta, dice el Señor. Versículo 3. Acuérdate, versículo 2, voy a leer nuevamente. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Todavía habían cosas que quedaban en esta iglesia, pero ya muchas de ellas habían muerto. ¿Qué parte de ellos habrían descuidado? No nos dice, pero dice que todavía habían cosas que estaban vivas, pero estaban por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué cosa recibió la iglesia? ¿Qué cosa oyó la iglesia? Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, para que lo pongas en práctica y te arrepientas. Mira, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá, la palabra vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que mantiene viva a una iglesia es las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios.
Y como muestra de esa vivencia, como muestra de que es una iglesia sana, una iglesia que está viva, entonces la evidencia es que eres una iglesia que predica, que anuncia, que adora, que se aman unos a otros, que sirven, que están, una iglesia que demuestra dinamismo, pero con amor, no una iglesia que muestra dinamismo sin amor como la iglesia de Éfeso, una iglesia que demuestra servicio, dinamismo en el trabajo, pero con amor. Pero esta iglesia ya no tenía estas cosas. Le dice el Señor a la iglesia: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Nosotros, hermanos, si apartamos la palabra de Dios de nuestras vidas, si apartamos la palabra de Dios de nuestras agendas, si apartamos la palabra de Dios de las cosas que deberían tener más valor en nuestras vidas, tú vas a llevar una vida de apariencia. Vas a aparentar estar vivo, vas a aparentar ser cristiano, vas a aparentar ser aquellas personas que, digamos que profesan una fe cristiana, que sirven a Dios. Solamente va a ser apariencia. ¿Por qué? Porque si no, la palabra de Dios no está normando nuestras vidas. Si la palabra de Dios no es parte esencial, vital e indispensable de nuestras vidas, lo único que vamos a hacer es apariencia. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Si nosotros no dejamos que esta palabra llene nuestros corazones de vida, mis amados hermanos, nosotros vamos a convertirnos en cristianos de apariencia. Y Dios no quiere cristianos de apariencia. ¿Por qué? Porque un cristiano de apariencia viene a terminar haciendo como un cristiano hipócrita, que solamente hace que su apariencia luzca delante de los cristianos en alguna situación, en algunas circunstancias, pero detrás del telón, pero en tu momento de soledad, cuando estás en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, cuando estás encerrado en tu dormitorio, ¿qué clase de cristianos eres en ese momento? ¿Cómo te relacionas con las personas que no conocen a Dios? Por eso que el texto nos dice que es las Escrituras, mis amados hermanos, este precioso libro llamado la Biblia o la Palabra de Dios, tiene que ocupar un lugar muy hermoso y muy especial en nuestras vidas. Por eso el texto dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Recibimos el Espíritu de Dios, recibimos la palabra de Dios, hemos recibido las Escrituras, las enseñanzas. Entonces dice: obedécelo y arrepiéntete. Si esa es nuestra condición, lo único que nos va a volver a la vida nuevamente, esa vida espiritual, esa vida dinámica, esa vida llena de amor, llena de adoración, de servicio, lo único que puede llevarnos nuevamente a tener vida es la misma palabra de Dios. Tenemos que regresar a ellas, tenemos que obedecerla, y cuando entendamos lo que nos dice la Biblia, tenemos que arrepentirnos de nuestras malas obras y seguir a Dios. Por eso que en 2 Timoteo 3:16 dice: todas las Escrituras son inspiradas por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El único que puede prepararte, el único que puede darte vida para que sigamos en este caminar cristiano, son las Sagradas Escrituras. Jesús dijo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa palabra de vida es Jesús mismo. Nuestro Dios, nuestro Señor, ha dispuesto que esta palabra esté a nuestro alcance para que nosotros podamos comer de ella todos los días y podamos fortalecernos, podemos tener vida, nos pueda guiar esta hermosa palabra. Recuerda que tú y yo somos esa estrella que debe de brillar en este mundo. Dice el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas. Nosotros somos parte de la iglesia, una iglesia que brille, una iglesia que no se opaque, que no pierda esa luz, que no muera, hermanos. Una iglesia que está muriendo es como una vela que está apagándose. Nosotros tenemos que hacer como un reflector en este mundo, de tal manera que el Evangelio de Jesucristo pueda reflejarse a través de nosotros. Pero si tú estás llevando una vida moribunda, una vida apartada, una vida de hipocresía, una vida apartada de las Escrituras, una vida que está secándose, que está muriéndose, ¿cómo vamos a influenciar este mundo que está en tinieblas? Por eso la Escritura nos dice: acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. Hablando de las Escrituras, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, o sea, si no eres vigilante, si no estás atento a tu propia vida, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sabes cuándo vendrá Jesucristo? No lo sabes. Preparémonos para ese momento. Preparémonos y velemos, vigilemos, estemos atentos, seamos cuidadosos con nuestras vidas espirituales. A veces tú cuidas mucho de que no roben tu casa, le pones candado, le pones llave, pones un perro en la puerta, echas llave a las cosas, pero son cosas materiales. ¿Y por qué no cuidamos así de nuestras vidas?
¿Por qué no cuidamos de leer la Biblia todos los días, de estar orando delante del Señor en el horario que tú quieras? Pues en la mañana, en la tarde, de noche o de madrugada. Busca a Dios, ora al Señor, lee la palabra de Dios, aliméntate de las cosas de Dios y eso te va a ayudar, nos va a ayudar a tener vida. Jesucristo dijo: el ladrón viene para robar, para matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, hermanos, se va a reflejar en nuestras vidas cuando nosotros nos acerquemos más a Dios. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces dejemos que Dios llene nuestros corazones constantemente de su preciosa palabra para que nosotros podamos tener más vida, más vitalidad y más ánimo, fuerzas para seguir amando a Dios, amando a los hermanos, sirviendo a la iglesia, ser verdaderos adoradores, y así estaremos aprendiendo más de nuestro Maestro, nuestro amado Jesucristo. Pues tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No todo estaba perdido en Sardis. Había un grupo de personas que todavía mantenía su fe, mantenía sus vestiduras blancas delante de Dios. No manchaban sus vestiduras con pecado. No eran perfectas, porque no existen los cristianos perfectas, pero eran cristianos que se estaban esforzando. Eran pocos los que se esforzaban en mantener una vida íntegra delante de Dios. No eran perfectos, cometían errores, pero su comunión con Dios hacía que ellos mantengan sus vestiduras limpias, porque mientras tú más te acercas a Dios, reconoces tu condición de pecador delante de Dios y te acercas a Dios todos los días, esas vestiduras son limpiadas constantemente. Pero si tú no te acercas a Dios, no lees, no oras, no buscas a Dios, esas vestiduras se van manchando, tu vida espiritual se va menguando, tanto así que vas muriendo espiritualmente, y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere cristianos, hombres y mujeres, que mantengan una buena relación y una buena comunión con su Padre Celestial. Él vendrá pronto por cada uno de nosotros y Dios quiere que nos encuentre preparados con vestiduras blancas para ser dignos de merecer, de entrar al reino de los cielos. Pero el único que te va a ser digno de entrar al cielo se llama Jesucristo. Así que mantengamos nuestra comunión con Dios, no nos apartemos de Él. Este versículo que viene es también bastante... es bastante específico en por qué tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Dice así: el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas que tenemos son vestiduras blancas que todavía se manchan, que todavía se ensucian, y tenemos que llegar a Jesús para que seamos limpiados con la sangre de Jesucristo. Pero cuando estemos en el reino de los cielos, seremos transformados, seremos perfectos. Entonces Dios te dará nuevas vestiduras blancas que nunca más se mancharán de pecado. ¿Por qué? Porque todo será perfecto en el reino de los cielos, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni pecado, ni nada que te haga caer, porque estaremos para siempre con Jesucristo, donde no existe el pecado ni reina la maldad. Pero mientras estamos en esta tierra, limpiemos las vestiduras. Pero si nosotros vencemos en esta tierra, nos esforzamos en ser valientes, hay vestiduras nuevas y blancas que nunca se van a ensuciar, las cuales están preparadas para ti y para mí. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Tu nombre y el mío están inscritos en el libro de la vida. Si nosotros mantenemos nuestra confianza, nuestra fe en Dios, nuestra relación con Dios es buena y vamos esforzándonos, de boca que dice que el que venciere será vestido. Y para vencer hay que esforzarse, hay que ser disciplinado, hay que buscar a Dios, hay que orar, dice la Biblia. Entonces tú te esfuerzas en esta vida cristiana y mantienes tus vestiduras blancas en esta vida. Dice que Dios no va a borrar tu nombre del libro de la vida. Tu nombre y el mío están inscritos en un libro llamado el libro de la vida. Ahí está escrito tu nombre y el mío. Dice que el Señor no borrará tu nombre de ese libro y te va a confesar delante de su Padre y delante de los ángeles. Porque aquel que niega a Dios en esta tierra, aquel que no confiesa a Dios en esta tierra, dice la Biblia, también nuestro Señor Jesucristo no lo confesará. En verdad os digo que no os conozco, va a decir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros confesar el nombre de Dios en esta tierra? Llevando un buen testimonio, hablando a las personas de Jesucristo, manteniendo nuestras vestiduras blancas, esforzándonos. No somos perfectos, pero podemos esforzarnos, queridos hermanos, en ser mejores cada día. Y a Dios que ve el corazón, conoce nuestras intenciones. Y Dios, cuando estamos delante de nuestro Padre, como nosotros no lo hemos negado en esta tierra, no lo hemos negado en este mundo, dice que Él va a confesar nuestro nombre delante de su Padre y delante de los ángeles. ¿Qué va a decir? Yo lo conozco. Yo lo conozco, Él es mi hijo, Él es mi siervo. Entonces Dios nos va a confesar delante de su Padre y nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Recuerda que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, es Jesucristo. Y es solamente a través de Él que nosotros vamos a heredar el reino de los cielos.
Es cierto, no es por obras, es por la gracia de Dios. Pero esforcémonos, hermanos, en esta tierra para que no seamos una apariencia de aquellos que aparentan estar vivos. Porque Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos, dice la palabra de Dios. Así que esforcémonos en el Señor y mantengamos nuestras vestiduras blancas y seamos cristianos íntegros. Esforcémonos, seamos valientes para llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios y que sea la palabra de Dios nuestra guía, nuestra luz en esta tierra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar un momento al Señor. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias porque tú has puesto tu Espíritu en nuestras vidas, oh Dios. Gracias porque mi vida está en tus manos, Señor. Somos la iglesia tuya, estamos en tus manos, oh Dios. Te pido perdón, oh Dios, porque muchas veces hemos vivido como cristianos de apariencias, oh Dios, aparentando ser lo que en realidad no somos, oh Dios. Perdónanos nuestra hipocresía, perdónanos por habernos alejado de ti, Señor. Queremos ser una iglesia viva, Señor, una iglesia que refleje vida, oh Dios. Por tanto, Señor, nosotros nos acordamos, Señor amado, de lo que hemos recibido y oído, Dios, que es tu preciosa palabra. Y ayúdanos a obrar conforme a tu palabra, Señor, y acercarnos a ti con arrepentimiento, Dios. No somos perfectos, Señor. Perdónanos, por favor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, oh Dios, a mantener estas vestiduras blancas y esforzarnos en ser la persona que tú esperas que nosotros seamos, Señor. Que tu palabra nos dé vida, Señor. Que volvamos a tu palabra nuevamente, que leamos, que escudriñemos, que estudiemos, que entendamos lo que tu palabra nos quiere hablar en nuestros corazones constantemente, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a ser valientes, a ser vencedores y esforzarnos a llevar una vida victoriosa, Señor, una vida agradable delante de tus ojos, oh Dios, para que el día que estemos delante de tu presencia, Señor, podamos, Señor, ser admitidos en el reino de los cielos, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, oh Dios. Gracias, Señor, ayúdanos, precioso Dios, que tu Santo Espíritu nos dé la fuerza y la ayuda que necesitamos en esta vida, en esta tierra, para hacer lo que es agradable delante de ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aprovecho este momento para orar por aquellos que están pasando por momentos de enfermedad, Señor. Pon tus manos sanadoras y milagrosas sobre todo cuerpo enfermo, Señor. Te lo suplico, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y trae sanidad sobre sus cuerpos, oh Dios. Señor, gracias porque cuando tú estabas muriendo en la cruz de Calvario, estabas llevando nuestros pecados y nuestras enfermedades ahí, Señor. Y te agradezco porque somos sanos, hemos sido salvados y hemos sido sanados en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, y trae abundante provisión sobre aquel que lo necesita, Señor. Llena, Señor, sus mesas de abundantes provisión y bienes, oh Dios, y bendice sus trabajos y el negocio de todos tus hermanos. Cuídalos, protégelos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y gracias por los hogares que están siendo restaurados, Señor, por las familias, por los matrimonios, por las relaciones, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres quien restaura los hogares, los matrimonios, la relación entre padres e hijos, amigos, todo. Tú eres bueno, Señor, tú eres amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, hermanos. Para mí sí ha sido un enorme placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Y si Dios permite, el día de mañana seguiremos hablando sobre este mensaje, pero ahora a la iglesia de Filadelfia. Amén. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes, hermanos. Los amo en el Señor y conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Que Dios los bendiga.